Día número 13 del mes del terror. Bienvenidos al mes del terror en la guía, un mes en el que cada día tendrás un video diferente con las mejores temáticas de Halloween, personajes perturbadores, fobias que ni siquiera conocías, psicópatas y las mejores historias de horror. Si no quieres perderte ningún video, suscríbete, el like lo puedes dejar al final del video y sin más que agregar, comencemos. Este video es una recopilación de varios videos subidos anteriormente a este canal. Freezer. Freezer es un alienígena mutante y un brutal dictador y líder del Imperio Galáctico del Universo 7. Ha sido antagonista principal del anime en más de una saga y antagonista secundario el doble de veces, por lo cual es prácticamente considerado el villano insignia de la franquicia de Dragon Ball. Freezer es completamente despiadado, por lo cual comenzaremos a relacionarlo con el pensamiento sádico. Cuando hacemos referencia al sadismo, nos referimos a las personas que experimentan sensaciones placenteras al causar daño tanto físico como mental a otro ser viviente. Es importante señalar que dentro de la psicología clínica, el sadismo es considerado como una parafilia en la cual se obtiene excitación y placer sexual al causar dolor o humillación a una persona, y es posible ubicarlo como trastorno de sadismo sexual. El sadismo entonces implica disfrutar de la humillación y el dolor de otra persona. Es difícil declarar una intención sexual en Freezer, sin embargo, es innegable percibir la satisfacción y plenitud que le causan las muertes, el control, la humillación y el dominio a otra persona. Freezer nunca tiene piedad, parece no guardar empatía o respeto por nadie, siendo posiblemente su padre uno de los únicos personajes con el que parece congeniar, aunque cuando estuvo con este parecía más conveniencia que fraternidad. Freezer puede esclavizar, torturar, amenazar y asesinar sin ningún problema cuando alguien se alza en contra de él, o incluso sin hacerlo, por lo cual también lo podremos identificar con el trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre bien y mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad e indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por su conducta. Y aquí aclaro que no tienes que ser un asesino para ser diagnosticado como antisocial. Si tu falta de empatía y percepción no te permiten entender diferencias claras entre lo bueno y lo malo, lo noble y lo cruel, probablemente haya tendencias sociópatas sin llegar al asesinato. El trastorno narcisista de la personalidad probablemente también sea otro padecimiento en la mente de Freezer, el cual es un trastorno mental en el que alguien tiene un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y la búsqueda de un trato preferencial. Freezer toda su vida estuvo buscando la posición de líder absoluto del universo, pero esto al obtenerlo no le bastó, y su viaje a Namekusein fue justamente para obtener la vida eterna, todo con el fin de estar por encima de cualquier otra criatura del universo. Freezer destruye el planeta Bellito solo por la profecía de un guerrero más fuerte que él, porque eso amenazaba su posición como emperador del universo, y la mayor parte de sus conductas eran para salvaguardar sus intereses propios. Freezer, en su papel de dictador, también podría ser identificado como un megalómano. La megalomanía es una enfermedad psicológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia, omnipotencia, grandeza y por una hinchada autoestima. Vale mencionar por último en este análisis la obsesión que Freezer tiene por el Super Saiyajin legendario. Posteriormente la tiene por Goku al cumplir dicha profecía, y esta obsesión le genera una incapacidad para reconocer su derrota, buscando constantemente la forma de regresar para poder ser el más fuerte del universo. Orochimaru. Orochimaru es uno de los legendarios Sannin de Konoha, con la ambición en la vida de aprender todos los secretos del mundo y las diferentes técnicas. Orochimaru busca la inmortalidad para poder vivir todas las vidas necesarias para cumplir su tarea prepotente de aprender cada uno de los jutsus existentes. Y en primera medida podríamos nombrar el gran narcisismo de Orochimaru, por el cual siente un acérrimo resentimiento en contra de la aldea de la hoja, ya que estos no aceptaron su visión, sino que al contrario condenaron sus prácticas y posturas poco éticas. Orochimaru, como cualquier narcisista, siente una gran importancia hacia sí mismo, y su atención solo puede fijarse en satisfacerse. El personaje en un principio representa terror y parece ser la maldad misma encarnada en un ser con una diabólica actitud
sexual, lamiendo con su gran lengua diferentes objetos o personas y al parecer nutriéndose de esa imagen siniestra que le gusta proyectar al mundo, lo que nos habla de una tendencia exhibicionista. El exhibicionismo es una forma de parafilia. Los exhibicionistas exponen sus genitales a las personas desconocidas y que están desprevenidas, obteniendo así excitación sexual. Pueden ser conscientes de su necesidad de sorprender, impactar o impresionar al observador. En el caso específico de Orochimaru, más que mostrar sus genitales, el llegar a intimidar y mostrar su superioridad se vuelve la parafilia por la cual éste siente placer. Su misma motivación de vida es la respuesta conductual ante un complejo de superioridad por el cual necesita demostrar a las demás personas, en este caso a los demás ninjas, que está por encima de ellos, que es superior y que puede aprender cualquier técnica. Y es probablemente esto lo que le impide hacer parte de la organización Akatsuki. Hablo de hacer parte por mucho tiempo. Orochimaru no busca ser controlado o mandado, este necesita tener el control de las cosas, y el sufrimiento que genera y la manipulación con la que por lo general se aprovecha de sus simpatizantes nos muestran sus tendencias psicópatas. Un psicópata es una persona narcisista que no siente empatía hacia el sufrimiento ajeno, ni tampoco remordimiento. Por lo general tienen una elevada inteligencia que les permite manipular a quienes tienen alrededor. También suelen reincidir en sus actos, y es justamente esta la esencia del personaje. Orochimaru tiene una inteligencia superior al promedio, y por medio de esta intenta someter y controlar a los demás para que cumplan sus demandas constantemente. No siente culpa, remordimiento o dolor alguno por el daño que causa. Al contrario, parece disfrutar del juego que genera en la mente de los demás. Sus experimentos brutales nos hablan de posible sadismo, y sus constantes cambios físicos, que en gran medida son para sobrevivir, nos muestran también posible masoquismo y tendencias hacia el trastorno dismórfico de la personalidad, trastorno en el cual una persona no siente su propio cuerpo como suyo y constantemente intenta cambiarlo para sentirse más cómoda. Estas personas sienten constante insatisfacción con cómo se ven, y por eso se le llama dismorfia corporal, porque el problema está en la mente, pero las consecuencias las sufre el cuerpo. Eren Yeager. Bueno, de este sí tengo análisis, te lo comparto aquí arriba por si no lo ves aún. Y lo dejé de último a Eren porque siento que es el más difuso de todos. Por su contexto, Eren crece con resentimiento al presenciar la muerte de su madre, la destrucción de su pueblo y literalmente el acabose de toda su vida. Muchos no entienden a Eren y siento que, como cualquier otro personaje, merece ser analizado en función de su contexto. Lo que Eren pensaba eran los problemas de su pueblo, y con el fin de librarlos de los temibles titanes, Eren se entera que en realidad está inmiscuido en un conflicto político de antaño. Eren fue manipulado por su padre, después por la armada y después por sus propias emociones frente a la verdad. Llegó a un punto en el que para mí el personaje se quiebra, reprime lo último que quedaba de humanidad en sí y comienza a decidir en función de un aparente bien común o bien mayor. Aquí es donde llega el complejo mesiánico que tienen Light e Itachi. Eren asesina sin importar quién o qué. Hablo del Eren adulto. Esto lo hace un sociópata, pero su plan, y aquí viene el spoiler de SNK, de esterilizar a su pueblo, quienes aparentemente en función de su historia y por sus características han sido generadores de sufrimiento y también han sufrido dichas consecuencias, es un plan bastante creativo. No creo que Eren esté más justificado que Lelouch o Itachi, pero sí creo que él se percibe a sí mismo como el aborto de la guerra y el conflicto, y actúa en función de cumplir dicho rol. Creo que tiene más caminos y más opciones, como todos los demás de este video, y por eso son antisociales, porque deciden por el camino de la violencia. Pero también creo que el personaje está quebrado emocionalmente, y esto tiene bastante sentido para mí, con el contexto de SNK, con la infancia y juventud de Eren, unido a su poder y memoria de otras vidas. Es complejo no enloquecer. Al igual que Lelouch, Eren es un extremista, y no creo que su motivación justifique su actuar. El principal antagonista de la serie y el llamado primer demonio, Muzan, tiene más de 1000 años de vida y es el responsable del origen de los demonios, siendo este quien los corrompe, habiendo asesinado a miles de víctimas. Durante el periodo Heian, Muzan fue un humano que padecía una enfermedad terminal que se convirtió sin querer en un demonio como resultado de una medicina experimental utilizada en él, y desde entonces se ha convertido en una obsesión personal alcanzar la inmortalidad, superando su único punto débil, la luz del sol. Para completar dicho
dicho objetivo, Muzan busca encontrar la planta usada en él para su enfermedad llamada el lirio de la araña azul, o bien crear demonios con la esperanza de que uno de estos seres supere la debilidad hacia la luz del sol para así Muzan poderlo consumir. El rasgo más destacado que posee Muzan es el trastorno narcisista de la personalidad, lo cual lo lleva a ostentar una megalomanía y una obsesión por convertirse en el ser perfecto poseedor de la inmortalidad. Este último comportamiento está derivado de su propia tanatofobia, la cual, recordemos, es la fobia irracional a la muerte. Esto al haber experimentado la cercanía con la muerte literalmente desde su propio nacimiento, tanto en sus días como humano como su posterior encuentro y enfrentamiento a Yorichi, el primer cazador de demonios en usar la respiración del sol, encuentro el cual casi termina con su vida y que terminó dejando a Muzan un fuerte trastorno de estrés postraumático, ocasionándole una reacción violenta cuando recuerda sus propias experiencias cercanas a la muerte. Muzan siempre parece desinteresado e inexpresivo, y su gran ego viene reforzado por miles de años sin ser vencido o derrotado por completo, volviéndose su única preocupación el caminar por el sol. Es un sádico psicópata y parece no verse afectado por sus actos en absoluto. Incluso parece que nada lo sorprende o perturba, a menos que tenga que ver con su plan de inmortalidad. Su egocentrismo extremo y su sentido delirante de alta autoestima son tan elevados que no puede soportar ser burlado o corregido de ninguna manera, creyendo que los demás solo existen para servirle. También podemos observar conductas neuróticas y obsesivas en Muzan al ser tan resistente a los cambios, viendo este último como un deterioro de la existencia. Muzan es sumamente inteligente, calculador y astuto, siendo muy rápido a la hora de efectuar sus planes. No siente nada por sus secuaces o súbditos, y su gran capacidad de manipulación le permite de engañar a casi cualquier ser vivo o demonio. Esta es una característica más del narcisista. En realidad, Muzan es más rastrero y cobarde de lo que parece, y evitará tantos enfrentamientos directos como le sean posibles, pero parece ser que esta fachada cruel y despiadada esconde una pobre alma con miedo a morir como consecuencia de una vida que nació muerta. El único deseo de Muzan es poder sobrevivir, y su deseo de perfección y poder son más la fachada de este vulnerable humano asustado. Griffith. Griffith es uno de los psicópatas más peligrosos del anime, ya que junto a su increíble carisma, mayor incluso que el de los anteriores personajes que ya hemos conocido, cuenta con ideales brillantes y una belleza casi sobrenatural. Griffith es el líder de la cuadrilla del halcón, un grupo de mercenarios que con el tiempo va ganando fama hasta que en una situación de urgencia para el reino se le permite tomar parte y diseñar una estrategia de defensa. Allí empieza a poner en juego sus artimañas y obliga, por ejemplo, a Guts a realizar actos que van en contra de sus deseos, poniendo su amistad como condición, mostrándonos un perfil manipulador y calculador. Todo esto se acaba torciendo cuando Griffith es encerrado y torturado tras tener relaciones con la princesa Charlotte. La parte más siniestra de este personaje se revela poco después de ser liberado de su encierro. Aunque ya deformado y traumatizado, este estado mental activó el Beherit, un objeto demoníaco que le permitía convertirse en Fento, uno de los dioses demonios, a cambio de sacrificar a toda su cuadrilla del halcón durante el evento del eclipse, lo cual Griffith por supuesto hizo. Los únicos supervivientes fueron Guts con un brazo menos, un daño en el cuello y un gran odio en su corazón, y Casca, brutalmente abusada en frente de Guts por Fento y traumatizada hasta perder la memoria. Esto fue solo el inicio del reino del nuevo dios demonio, un psicópata que realmente se volvió un demonio tanto en cuerpo como en mente. La historia de Griffith se podría definir en una sola palabra: traición. Y a modo de metáfora, la transformación de Griffith en demonio literalmente es una acertada forma de ver a un psicópata abandonándose a la maldad misma, negando incluso la humanidad o sentimientos y misericordia que le podían quedar, convirtiéndose al igual que Griffith en la versión más narcisista, agresiva, engañosa, injusta y desequilibrada de un ser que en principio parecía simplemente no entender la diferencia entre bondad y maldad. Majin Buu. Majin Buu es un demonio que tiene muchas formas, todas las cuales están vinculadas a un mismo ser. Sin embargo, cada forma tiene una personalidad y objetivos diferentes, lo cual esencialmente lo convierten en individuos separados. El día de hoy hablaremos de sus formas principales, o al menos las más duraderas, siendo el llamado Innocent Buu o Majin Buu gordo la primera y Kid Buu como la forma más pura y completa de la maldad de este ser. Majin Buu gordo, aunque es una de las entidades más poderosas de Dragon Ball Z, a menudo es juguetón y muestra una personalidad
personalidad infantil, revelando que destruye cosas por diversión, simplemente siguiendo las viejas instrucciones de su maestro, deteniéndose una vez que le dicen que lo que está haciendo no estaba bien, dejándose influir gracias a la personalidad del gran supremo Kai que habita en él. Sin embargo, sus actitudes infantiles en el cuerpo de un posible adulto, siendo antiguo y con miles de años esta entidad, nos muestran en la mente de Majin Buu gordo una posible discapacidad intelectual, lo cual hace referencia a un funcionamiento intelectual por debajo del promedio y una carencia de las destrezas necesarias para la vida diaria, lo que antes se llamaba retraso mental, cosa que no ocurre de forma tan marcada en Buu, pero por sus gustos, lenguaje y emociones sí podríamos etiquetar. Este Majin Buu parece no saber las implicaciones morales de las muertes que causa, pero al darse cuenta de esto, como dije, cambia sus conductas, curando personas e incluso intentando enamorar mujeres con una apariencia más atractiva. Como dije, todo de una forma supremamente infantil. Luego tenemos a Kid Buu. La personalidad de Kid Buu es muy similar a la de un niño muy joven, mimado y egoísta, a la vez que no conserva ningún tipo de compasión o remordimiento por ninguna de sus acciones. Además, debido a su personalidad y mentalidad egoísta y caprichosa en muchos casos, es incapaz de desarrollar empatía y comprender la naturaleza de sus propias acciones. También se puede decir que Kid Buu es similar a un sociópata de bajo funcionamiento. ¿A qué me refiero? A que a diferencia de Freezer, Kid Buu sigue siendo errático e impredecible como un niño por sus conductas infantiles. No tiene grandes motivaciones o aspiraciones. Es muy instintivo en todo sentido y su única motivación parece ser la destrucción absoluta. Posiblemente con Kid Buu hablamos de la simbología de la maldad misma. Si tuviera que tipificarlo, diría que a diferencia de Cell y Freezer, que aunque tienen motivaciones narcisistas y desviadas, Kid Buu es un completo psicópata, con empatía o humanidad nula, una buena representación de un demonio sin cordura o sentido de la moral en absoluto. Kid Buu disfruta de la sangre, la muerte y la destrucción, pero parece no tener un fin o una motivación clara. Es errático, parece moverse por instintos. Es más parecido a una enfermedad como un virus que destruye todo a su paso que a un animal, dado que su conducta parece venir programada para la destrucción y la muerte de quien se tope con él. Si hubiese vencido a los Saiyan y hubiese destruido la Tierra, seguiría con más mundos, hasta el punto de que no quede nada. En ese momento Kid Buu posiblemente se aburriría y buscaría crear vida para seguir destruyendo y seguir divirtiéndose. Por supuesto, el más peligroso de todos los villanos de Dragon Ball Z. Light Yagami. Empecemos con Death Note y su protagonista Light, mejor conocido como Kira, de quien hice un análisis que te compartiré aquí arriba por si aún no lo ves. Light encuentra la Death Note y comienza a limpiar el mundo de criminales y asesinos para supuestamente tener un mundo mejor. La realidad es que Light ya estaba trastornado antes de tener la Death Note. Era narcisista y posiblemente también habían tendencias antisociales en él. Su prepotencia lo ubicaban por encima de todos los demás, y este poder de la Death Note solo potenció sus tendencias, convirtiéndolo en un megalómano. Para algunos, Light es un psicópata. Para otros, en alguna medida, su plan no es tan perverso. Sin embargo, hay una incoherencia muy grande a nivel de criterio filosófico en la mente de Light, y es querer quitar los asesinos del mundo asesinando. Esta postura moral no puede justificarse porque en sí mismo carece de coherencia. Es como decir que para tener paz es necesaria la guerra. Esto es una falacia. La guerra no trae paz. La guerra lo que trae es sometimiento de un lado o de otro. También trae control y dominancia. La guerra trae rendición y por último trae cansancio y fatiga. Eso quiere decir que luego del sometimiento, dominancia, control, rendición y cansancio, por un tiempo no hay más guerra. Pero llamar a esta etapa paz es no entender el concepto de paz. En este sentido, luego de asesinar un par de personas, Light debió haber puesto su nombre en la libreta, dado que ya se había transformado en uno de los que este odiaba o quería aniquilar, y por los que este sentía el mundo era un sitio podrido. Sus motivaciones entonces eran estar aburrido o incluso su inteligencia, y esto también carece de sentido moral. La inteligencia no te da más derecho a la vida, ni mucho menos el poder de controlar la de los demás. Al contrario, la inteligencia debe traer más responsabilidad y sentido de igualdad y libertad para los demás. Light va cayendo más y más en su narcisismo y comienza a asesinar a todo el que amenaza su posición, como un antisocial en todo su esplendor. En ninguna medida se podría justificar un pensamiento así. Tú no le enseñas a tu hijo a ser menos agresivo agarrándolo a golpes. Tampoco puedes limpiar el mundo de sus villanos siendo otro de ellos. Esto es una fantasía moral muy infantil, que cuando pasa a la acción se vuelve perversa. Hisoka.
Comenzamos esta recopilación con el Arlequín del mal, Hisoka, uno de los mejores personajes de Hunter x Hunter, pero sin limitarse allí podríamos hablar de uno de los mejores villanos del género shonen como tal. En principio, sin saber su historia u origen, conocemos únicamente de él que es guiado por sus intereses y se mueve por beneficio propio, haciendo así lo que le place cuando quiere, sin seguir ninguna norma o lazo emocional, un hedonista en todo sentido. El problema es que su búsqueda de placer es más bizarra de lo que parece, no se limita a buscar el goce y evitar el dolor, al contrario, ambos factores anteriores se unen en él, encontrando el verdadero goce en el dolor y el verdadero dolor en el goce. Es decir, a una visión hedonista y narcisista debemos sumarle más de una parafilia, como lo serían el sadismo, disfrutando torturar y destruir a sus rivales, el masoquismo, disfrutando más cuando estos son un reto para él y ponen en peligro su propia vida, y la posible fijación en menores cual pedófilo, representada en su gusto por Gon y Killua. La conducta de Hisoka es errática e impredecible, comenzando desde ser paciente y perdonar la vida de Gon por su potencial, esperando que este se vuelva más fuerte y le genere más satisfacción en un combate. Dichas conductas son la unión enfermiza de un síndrome de Pontius por el cual Hisoka es adicto a las altas emociones de un combate letal junto con su natural sed de sangre, por la que buscará presas como buen cazador que sean difíciles y dignas de cazar. Hisoka es un estratega nato, sin importar sus excéntricas conductas, tiene muy bien calculado cada movimiento y es un observador increíble. En sus apariciones en la serie ha demostrado ser un mentiroso compulsivo también, es decir, padece mitomanía. Así como otros personajes mienten para ocultar lo que quieren que sepan, Hisoka parece mentir no solo por ese motivo, sino por gusto o costumbre. Hisoka es realmente inteligente. Hemos visto en la mayoría de sus batallas cómo se ha adelantado siempre un paso a todos los enemigos a los que ha enfrentado, analizando sus patrones de lucha y comprendiendo las habilidades de sus enemigos con gran facilidad e ideando un plan en consecuencia de, tras revivir la naturaleza sociópata de Hisoka, que por supuesto lo acompañan por su psicopatía, se ha elevado a peores alturas, jurando asesinar a todos los miembros de la Brigada Fantasma, incluso si estaban indefensos, y afirmando que ya no permitiría que sus oponentes luchen en las condiciones que prefieren. Su búsqueda insaciable de satisfacción por encima de los actos atroces que puede llegar a cometer me recuerda a perfiles reales de seriales muy peligrosos, sin límites a la hora de actuar por el gran hambre que ostentan en su interior. Lo más peligroso de Hisoka, como en cualquier psicópata, es unir una nula empatía, un actuar agresivo y una gran inteligencia en un solo ser dispuesto a obtener lo que desea. Alucard. Alucard es el protagonista principal de Hellsing, sirviendo como la carta de triunfo de la organización Hellsing. Uno de los vampiros más poderosos de toda la serie, Alucard es el conde Drácula, quien en su vida pasada fue Vlad el Empalador Tepes III, antes de convertirse en vampiro. Aunque se le considera un antihéroe, Alucard es un vampiro despiadado que no tiene reparos en ser un monstruo y acabar con la vida de inocentes. Basado en su gran poder y literalmente inmortalidad, Alucard se muestra arrogante y confiado, burlándose así de sus oponentes y en algunas ocasiones al igual que Hisoka, dejando que estos se ilusionen al aparentemente herirlo, todo con el oscuro fin de remontar en contra de ellos y acabar con sus vidas de una forma que le genere más satisfacción su victoria. Se podría decir con precisión que en lugar de acabar con sus oponentes, Alucard los rompe, y eso es lo que lo hace un enfermo oponente perteneciente al video de hoy. Sus motivaciones no parecen dirigirse por un fin en específico, sino más bien el ser un peligro latente para cualquiera le genera el goce, sin permitirle por supuesto llegar al punto culmine de satisfacción como consecuencia de la disminución del impulso inicial. En otras palabras, su sed de sangre parece nunca saciar, porque al final ni siquiera lo que hace con sus víctimas o rivales parece llenarlo por completo. Por eso vuelve al ciclo una y otra vez. Sin embargo, y como muchos psicópatas de la vida real, debajo de su arrogancia, Alucard parece estar profundamente triste y es envidioso de los demás seres humanos, un dolor que genera rabia y posiblemente sea en su génesis la principal causa de toda la agresividad que este desahoga en contra de las personas. A lo largo de su existencia, Alucard se ha dado cuenta de que la vida necesita la muerte para volverse preciosa. Alucard eligió convertirse en un monstruo para obtener su gran poder y escapar de la muerte, y se arrepiente mucho de ello. Dentro de su misma distorsión podríamos decir que su deseo de un oponente digno también puede estar relacionado con su arrepentimiento. Podría interpretarse así como parte de esta gran pelea es un deseo por morir finalmente. Sin embargo, es importante saber que él no quiere morir a manos de un monstruo, sino de un humano, debido a que ve a los monstruos como criaturas inferiores y a los humanos como seres fuertes. Johann Liebert.
En la superficie, Johan es un joven de buenos modales, carismático y pasivo, pero algo distante. Eso sí, posee rasgos favorables y puede abrumar fácilmente a las personas con su naturaleza aparentemente sumisa e indefensa. Esta fachada meticulosamente elaborada le facilita hacer nuevos aliados y manipularlos para que realicen diversas acciones por él a través de la influencia de su supuesta amistad y buena voluntad. Con tanta habilidad para crear esta sensación de perfección y pureza, Johan oculta sus verdaderos motivos con facilidad. Esta es la fachada perfecta de un monstruo. Muchas de las creencias de Johan son consistentes con el nihilismo, ya que no le ve ningún sentido a la vida como tal. Afirma: la mayor parte de este universo es muerte y de todos modos, para el universo, la mayoría de las vidas son solo motas en un rincón de la tierra, desaparecidas en un instante. La falta de identidad de un nombre es lo que configura en la mente de Johan planes monstruosos y de tortura para los demás. Hablamos de la génesis y nacimiento de sus trastornos, es decir, la falta de afecto, pero específicamente la falta de una identidad como tal, hace de este chico la consecuencia de la maldad humana en sí misma, la encarnación de la desolación y la injusticia, papel que este se toma muy a pecho y por el cual veremos la evolución de un ser sin compasión o empatía, con una bizarra visión del afecto y claros pensamientos de desesperanza aprendida. Su gemela, única fuente de afecto en el futuro, es otra extensión para él de su propio sufrimiento, tomándose a pecho lo que ésta pasó y vivió como si él mismo lo hubiera padecido. La realidad es que la decisión de su madre, desde muy pequeños, lo afectó profundamente. Este entendió la crueldad y brutalidad humana siendo solo un niño. Johan es la consecuencia entonces de la maldad. Como muchos psicópatas, se creó un pilar de la justicia dentro de la injusticia que significa la vida misma. Es decir, se creó una fuente de equilibrio reforzado en su propio dolor, soledad y tristeza. Es posible que Johan haya padecido depresión, ideaciones suicidas y hasta muestra tendencias esquizoides. Sin embargo, es altamente calculador e inteligente y su daño emocional no comprometió en ninguna medida su desarrollo cognitivo. Justifica su actuar, es decir, sus actos maquiavélicos, en el mal que infringieron hacia él en el pasado, otro rasgo de la psicopatía, y podríamos intuir que solo busca la atención que le fue negada desde su niñez. Sin embargo, está empeñado de forma maquiavélica a sacar lo peor de todos los seres humanos con tal de tener razón, perspectiva que se debe al balde de agua fría que este sufrió al principio de su vida. La única forma de derrotar a un monstruo es convertirse en uno. Es puro mal, hasta sus propios huesos. ¿Es víctima de las circunstancias, te preguntas? Ha sido malvado desde que respiró por primera vez. Palabras de Jonathan inspiradas por el protagonista de nuestro video de hoy, Dio Brando. Dio nació alrededor de 1867, hijo de Darío Brando, un padre alcohólico y abusivo al que despreciaba en secreto, en parte por haberle causado dolor a su madre, una de las únicas personas por las que Dio ha mostrado afecto, por decirlo de alguna forma. Y este contexto muy general ya nos habla de la personalidad de Dio. Recordemos que el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de la que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño de salud, desarrollo o dignidad del niño. El maltrato infantil es una de las causas de sufrimiento para los niños y las familias y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nerviosos e inmunitario del niño. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren el mayor riesgo de sufrir problemas de conducta físicos y mentales, tales como actos de violencia, ya sea como víctima o perpetradores, depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, consumo indebido de alcohol y drogas. Y tras esta descripción entendemos que Dio fue víctima de maltrato en su infancia temprana y niñez, pero la forma en la que Dio se desahoga tampoco es muy sana. Dio se dispone a asesinar a su padre y, aprendiendo de su padre moribundo de la deuda de George Joestar, se dispone a aprovecharla con el plan de apoderarse de la fortuna de Joestar y así cumplir lo que en su opinión son sus objetivos: ser el hombre más rico y poderoso del mundo. Y aquí ya podemos vislumbrar los primeros trastornos de Dio Brando, siendo por supuesto el primero y característica que más resalta en Dio el trastorno de personalidad antisocial. El trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre bien y mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad o indiferencia. No
No muestran culpa ni remordimiento por su conducta. Las personas con este trastorno suelen violar la ley y convertirse en delincuentes. Pueden mentir, comportarse violenta o impulsivamente y tener problemas con el consumo de drogas y alcohol. Debido a estas características, las personas que tienen este trastorno generalmente no pueden cumplir con responsabilidades familiares, laborales o académicas. Las causas de este trastorno se desconocen. Los genes de una persona y otros factores como el maltrato infantil pueden contribuir a su desarrollo. La persona con padres antisociales o alcohólicos están en mayor riesgo. Los hombres resultan muchísimo más afectados que las mujeres en este trastorno. Esta afectación es común en las personas que están en prisión. Y Dio muestra gran parte de los síntomas para diagnosticar este trastorno. Desprecia el bien y el mal, es mentiroso y le gusta engañar, es insensible, cínico e irrespetuoso, llegando a asesinar animales indefensos, usa su encanto e ingenio para manipular a otros y así sacar provecho o beneficio de los demás, es arrogante y se siente todo el tiempo superior a los demás, viola los derechos de los demás a su alrededor por medio de la intimidación y deshonestidad, es impulsivo, hostil y no tiene relaciones profundas con nadie. Y este punto es muy importante dado que Dio no puede empatizar con las demás personas, al contrario, solo puede amarse a sí mismo, y es por eso que llega a su segundo trastorno mental, el cual es el trastorno de personalidad narcisista. El trastorno de personalidad narcisista, uno de varios tipos de trastorno de personalidad, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Y es por este trastorno que primero concluimos que Dio no puede amar a otras personas que no sea él mismo, al menos no de forma genuina sin esperar nada a cambio. Y dos, de este trastorno viene su búsqueda de llamar la atención, queriendo ser el más rico y poderoso siendo reconocido por los demás. Es decir, Dio en sus deseos nos muestra sus carencias, siendo este alguien que se siente puesto a un lado, sin resaltar y que no se siente lo suficientemente fuerte. Hablo a nivel inconsciente y profundo, dado que en el exterior pone una capa de fuerza y prepotencia para cubrirse del daño que le puedan hacer los demás. Consecuente a estos trastornos, Dio es también un megalómano, lo cual es una condición psicológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia, omnipotencia, grandeza y por una hinchada autoestima. Y por supuesto sufre un complejo de superioridad, el cual es un mecanismo inconsciente neurológico en el que tratan de compensarse los sentimientos de inferioridad de los individuos resaltando aquellas cualidades en las que sobresalen. En otras palabras, y siguiendo con nuestro análisis, Dio quiere convencerse a sí mismo de que es fuerte y que resalta, pero siente que si los demás no lo reconocen y se inclinan ante él, o si existen otras personas más admiradas o fuertes que él no va a poder reconocerse a sí mismo como alguien valioso. Es decir, que no se va a afirmar a sí mismo, va a perder parte de su identidad, parte de su yo, y esa es la razón por la cual busca con tanto afán este poder. Por otra parte, y a lo largo de toda su historia, es normal ver a Dio Brando emplear la técnica de gaslighting, traducido al español como luz de gas, que en casos extremos es el engaño por el cual se convencen a personas para que cambien su percepción de una realidad lógica y visible, o hasta cambien su percepción de sí mismos. En otras palabras, y en el contexto del anime, Dio manipula muy bien a los que están a su alrededor, llegando a cambiar y aparentar ser una persona dulce y honesta. Sus seguidores y secuaces lo admiran porque le ven una naturaleza fuerte y empoderada. Sus enemigos son constantemente menospreciados por él, pero la realidad es que Dio intenta cambiar la percepción de los demás para que todos caigan en su juego y peleen en su terreno donde se siente seguro. Dio aborda los obstáculos y problemas de varias maneras, dependiendo de la situación y su estado de ánimo. Cuando era humano, Dio fue cuidadoso y metódico al tratar de quebrar el espíritu de Jonathan y lentamente envenenó a George por un periodo de tiempo considerable. Solo se frustró debido a los desafortunados giros del destino. Como vampiro, Dio al principio dejó que su arrogancia se apoderara de él y tomó un enfoque de laissez-faire, solo enviando súbditos a matar al grupo Joestar mientras él descansaba y se recuperaba. Durante su batalla final, su cautela, perspicacia, táctica y arrogancia se enfrentaron para hacer que Dio alternara entre acercamientos meticulosos y ataque demasiado confiados. Esto nos muestra una persona inteligente, cautelosa, muy calculadora y estratégica. Sin embargo, la psicorrigidez de Dio, unida a su arrogancia y trastornos
trastorno narcisista hacen que este personaje no soporte perder. Es más, al sentir mínimamente que alguien lo supera en poder, este va a inestabilizarse, y es allí donde comete los errores que lo han llevado al fracaso. Pero esta inseguridad no tienen un patrón aleatorio, al contrario, tienen que ver con todo el análisis que hacíamos de Dio anteriormente. Dio busca afirmación en el reconocimiento y en la intimidación que causan los demás, pero cuando no posee esta retribución social, comenzará a actuar en pos de estas sin calcular tanto las cosas, llegando a ser hasta impulsivo en muchas ocasiones. Otra de las grandes características de Dio es su gran ambición, cualidad que por sí sola no es dañina. Recordemos que la ambición es el deseo de conseguir unas metas concretas que el sujeto se propone. Una vez logradas, son sustituidas por otras cada vez más importantes. Sin embargo, y ese es el problema real, la ambición de Dio se convierte en una adicción. Es decir, siendo inconsciente para él, Dio necesita cumplir sus metas, y la frustración que le genera el no poder hacerlo puede llegar a afectarlo emocionalmente. Por último, no hay que negar la gran inteligencia de Dio. A pesar de que la enfoca en su propio beneficio y por lo general para hacerle daño a las demás personas que lo rodean, Dio es un hombre con una capacidad superior a la de alguien normal. Es capaz de idear meticulosos planes que conllevan un gran tiempo con el único fin de lograr sus objetivos. Siendo un villano, es capaz de vencer al héroe de la historia según la aventura en más de una ocasión. Y es que a pesar de su sociopatía, hay que reconocer que a menos de que sea provocado o se considere un obstáculo, Dio normalmente no atacará a nada ni a nadie, aunque probablemente sea más por considerarlos intrascendentes y tan indignos de atención que cualquier cosa similar a la amabilidad. Dio primero intentará persuadir a la gente para que trabaje para él, luego luchará contra ellos y si se oponen, ahí sí los asesinará. Lelouch V. Britannia es el protagonista principal del anime Code Geass. Era el 11º príncipe del Sacro Imperio Britannian y el hijo del 98º emperador de Britannia, Charles Britannia. También fue el líder y fundador de The Black Knights y la verdadera identidad de Zero. Al comenzarnos a acercar al personaje en la historia, nos damos cuenta que Lelouch es un individuo muy inteligente, con una capacidad estratégica excepcional. También es tranquilo, sofisticado y arrogante debido a su educación aristocrática. Me refiero a la posición que tiene como príncipe en inicio y posterior como modelo intelectual en su juventud. Mientras está en la escuela, Lelouch se comporta como un estudiante sociable, agradable y a menudo tranquilo. Sin embargo, poco a poco iremos analizando que esta es realmente una máscara para ocultar su verdadera naturaleza, dado que como Zero, líder revolucionario, se expresa su verdadero yo, un hombre extremista, determinado, osado y entusiasta, quien con su carisma y creencias en la justicia se gana la confianza y el respeto de muchos soldados y líderes. Lelouch es conocido por tener una personalidad muy estoica. Recordemos que el estoicismo es una filosofía de ética personal basada en un sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Los estoicos creían que todo alrededor operaba según una ley de causa y efecto, resultando en una estructura racional del universo. Pensaban que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre lo que pasa a nuestro alrededor. En vez de imaginar una sociedad ideal falsamente positiva, el estoico es realista, tranquilo y sabio. Lelouch nunca se preocupó por el trabajo escolar, viendo todo como algo trivial, a pesar de que su gran inteligencia se lo facilitaría mucho. Shirley declaró que si Lelouch se aplicaba en la escuela podría obtener altas calificaciones. Sin embargo, él prefiere buscar desafíos, a menudo jugando ajedrez contra la nobleza y demostrando su gran inteligencia táctica. En general, este personaje toma la mayoría de los asuntos del día a día como un desinterés bastante abierto, como buen estoicista. A menudo ni siquiera se da cuenta del afecto de los demás, especialmente de Shirley. Tiene una fuerte aversión por los nobles que pronto exploraremos por su pasado, viéndolos como tibios y parásitos sobreprivilegiados. Pero todo este odio por la burguesía y la monarquía en la que vive viene desde su niñez. Lelouch estaba siendo criado como un príncipe de Britannia, cuando tuvo que presenciar la muerte de su madre y el sufrimiento de su hermana al quedar lisiada. Este evento tendría una trascendencia muy grande en la mente de Lelouch, empezando por su primer trastorno mental, el cual es por supuesto el TEPT, trastorno de estrés postrauma. El TEPT es una afectación de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio puede haber sido poner en peligro la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual. A veces el evento no necesariamente es peligroso, por ejemplo, la muerte repentina e inesperada de un ser querido también puede causar TEPT, que fue por supuesto lo que le ocurrió a Lelouch. Este evento provoca la ira del niño
niño en contra de su padre, que desembocaría en su odio hacia la monarquía. Esta historia, aunque con matices distintos, me recuerda el clásico cuento de Edipo y, por supuesto, el análisis que hizo el gran Sigmund Freud sobre el mismo al catalogar el complejo de Edipo. En psicoanálisis, el complejo de Edipo, a veces también denominado conflicto edípico, se refiere a un conjunto complejo de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea y ambivalente de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. Basado en el famoso cuento de la mitología griega, el odio hacia el progenitor del mismo sexo y la idealización y atracción hacia el progenitor del sexo opuesto son parte de la estructura mental de Lelouch, lo cual no es una posición menor, dado que, a modo de rebeldía, cuando es enviado a Japón, este comienza a orquestar la estrategia más grande en contra de su padre, pero también en contra de la monarquía, de su familia y de su historia. Esta rebeldía parece reflejar mucho del carácter de Lelouch, un tipo dominante, quien no nació para ser segundo, un líder nato con delirios de grandeza que lo impulsaba mucho más arriba en función de conseguir sus objetivos. Lelouch es extremista y utilizaba cualquier fuente de motivación como excusa para justificar su verdadera naturaleza antiimperialista y hostil. Primero la excusa fue su hermana, después sus compañeros o incluso amigos. Su plan no se iba a detener, pues la personalidad de Lelouch es tan obsesiva y controladora que específicamente si este no era quien dominara el mundo por completo, nunca iba a creer en la paz que podía vender otra persona. Posiblemente desarrolló también un complejo de superioridad, pues su mayor garantía era su propio cerebro, su moral retorcida y extrema y por supuesto su gran poder, que le permitiría convencer y manipular a quien quisiera a su conveniencia una vez. Este poder especial llamado Geass, que a la vez funciona como una maldición en sus usuarios, es un reflejo muy coherente del personaje de Lelouch y su historia como tal. Su mayor anhelo, con ambivalencias egoístas y filantrópicas, dependían de su ascenso al poder. De una forma paradójica, Lelouch odiaba el poder por su carencia de este, y su Geass reflejaba sus virtudes y mayores defectos como ser humano. Por un lado, este era bastante idealista, pero también era objetivo y racional en gran medida. Su plan, aunque con una génesis emocional, impactaría y beneficiaría a más de los que perjudicaría en teoría. Sin embargo, querer manipular y controlar a otros sería su perdición en gran medida. Puede que porque el Geass se saliera de control, o la mente de Lelouch tal vez pasó simultáneamente. Él mismo se volvería su peor enemigo al lastimar y afectar a quienes más le importaban, porque lastimosamente, para llevar a cabo su plan por completo, debía convertirse en un antisocial. El trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre bien y mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad e indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por su conducta, y este es el reflejo de los grandes cambios en la historia. Para que un pueblo fuera libre debía luchar, debía rebelarse. Para promover los derechos humanos y abolir la esclavitud tuvo que haber guerra y sangre. Para que una persona como Lelouch pudiera liberar a un pueblo, este tenía que apartar sus emociones, tenía que anular su empatía y estar dispuesto a cometer todas las muertes que provocó, siendo tan coherente a su pensamiento que nos brinda una filosofía de vida en la cual solo pueden asesinar a aquellos que están dispuestos a morir. Es por eso que en batalla Lelouch se muestra muy frío y táctico. Está dispuesto a sacrificar tanto civiles como soldados, si eso es lo que se necesita para lograr el objetivo. De forma maquiavélica, Lelouch sabe que su fin justifica los medios antisociales que sean necesarios. En la batalla de Narita, cuando creó un deslizamiento de tierra que eliminó a la mayoría de las fuerzas enemigas e indirectamente a varios civiles en la ciudad de abajo, descartó las bajas civiles como una simple sobreestimación matemática. Tuvo dudas cuando supo que uno de ellos era el padre de Shirley, pero aceptó que siempre habrán consecuencias por todos sus actos. Tampoco vio ningún problema en el derrumbe de una gran parte de Tokio, lo que resultó en innumerables bajas militares y civiles, lo que corrobora su posición como sociópata y genocida. Poco a poco, el poder, sus actos, las muertes de quienes ama y el comenzar a perder el norte en la guerra van acabando con la cordura de Lelouch, que se va volviendo más inestable y errático. Las pocas emociones que quedaban en él parecen esfumarse con el niño que alguna vez fue, y este comienza a sufrir colapsos existenciales, colapsos que muy pronto son reencausados por él mismo para poder llevar hasta el final su plan. Este es el coraje y la valentía de Lelouch, dado que este quiso haberse rendido y haber bajado las manos en más de una ocasión, pero por diferentes razones, personas y por sí mismo llega hasta el final de lo que para muchos era su propia mentira, su engaño mayor. El nivel de coherencia del personaje es muy grande, porque hasta para su filosofía de vida este es un extremista, es decir, lo que muestra en batalla es quien es
él en realidad, porque a sí mismo se exige. Con esa misma vara que midió a su padre y a la monarquía se mide él mismo, y entiende que él hace parte del problema y que al contrario de proveer paz como Zero, era un cabo suelto dentro de un plan perfecto. Por eso su plan se mueve en la ambivalencia del egoísmo y la búsqueda de satisfacción personal confrontada con la objetividad y necesidad de las demás personas. El final de Lelouch nos muestra que su pensamiento no eran simples ideas o palabras, que este en realidad soñaba con un mundo en paz, con igualdad y con apertura para todos. Probablemente, a diferencia de muchos personajes, Lelouch no era un sociópata que justificaba su trastorno por medio de sus fines. Al contrario, lo veo como un hombre con un fin que tuvo que volverse sociópata para poder cumplirlo. Hasta el final mostró ser el mejor estratega, el mejor manipulando y engañando a la gente, y asumió las consecuencias de todos sus actos, entendiendo que no podía ser un héroe en realidad, que su trabajo era el de un antihéroe y que la gente necesitaría un héroe real. Lelouch, un gobernante de sangre, carácter e historia. Inicialmente conocemos poco de Davi, siendo un personaje enigmático y poco expresivo. Este parece guardar rencor y rabia en contra de bastantes héroes y de la estructura de justicia de este mundo en particular. Davi actualmente es un villano afiliado a la Liga de Villanos y uno de los 9 lugartenientes del Frente de Liberación Paranormal, una organización formada a partir de la unión de la Liga de Villanos y el Ejército de Liberación de Superpoderes. Sin embargo, hace ya un tiempo se nos reveló que este era el hijo mayor de Endeavor y Rei Todoroki, y esto le dio mucho más sentido tanto a sus habilidades de fuego como a su forma de vida. Pero qué tal si hablamos un poco del pasado y los primeros años de este personaje. En su infancia, Toya era un niño muy enérgico y bullicioso y quería aprender todo lo que pudiera de Endeavor, su padre. Toya tenía el mismo sueño que él, superar a All Might y ser el número 1, y se obsesionó con el cumplir dicho sueño, volviéndose tan terco como su padre para convertirse en el héroe más fuerte de la tierra. Claramente las motivaciones del pequeño Toya no eran completamente genuinas. Había toda una presión por parte de su padre que él ni siquiera podía notar en sí mismo. Tenemos que entender que los seres humanos, en el proceso de desarrollo de nuestro carácter, intentamos apropiar ideologías que nos produzcan seguridad y estabilidad en una etapa en la que no obtendremos dicha estabilidad por nosotros mismos, y en la mayoría de ocasiones estas ideologías están completamente relacionadas a nuestra cultura, origen y por supuesto interacción familiar. Lo que les estoy proponiendo es que lo que vivió el pequeño Toya lo vivimos todos los seres humanos. Sin mucha idea de lo que queremos o necesitamos, adaptamos las ideologías y pensamientos de nuestros padres en nosotros, de una forma consciente y también inconsciente. Nuestros padres en este caso, y es lo que vivió Toya, serían una proyección fantasiosa de una perfección irreal. Es decir, es normal que un niño crea y sienta que todo lo que hacen o dicen sus padres es correcto y es necesario, y es por eso que en la adolescencia hay un paso doloroso en el que se desmitifican dichas figuras paternas, las aterrizamos a simples seres humanos y sus errores, que comenzamos a percibir más, comienzan a dolernos o molestarnos de una forma muy representativa. En resumen, lo que les estoy proponiendo es que Toya no quería en realidad ser el héroe número 1 en el mundo, eso lo quería Endeavor para sí mismo. Lo que Toya quería era ser amado por su padre, pero para ello se propuso ser el número 1. Más adelante, cuando su hermano menor Shoto nació, Toya dejó de ser entrenado. Esto le generó una gran frustración y se sintió ignorado por parte de su padre, quien le comenzó a prohibir que entrene y le aconsejó jugar con sus hermanos Natsuo y Fuyumi. Cabe aclarar que Endeavor también prohibió entrenar a Toya porque sus genes, aunque con los poderes de fuego de su padre, no lo hacían resistente a sus propias llamas. Al contrario, y al igual que su madre, era resistente al frío. Entonces sus poderes de forma descontrolada lo podían quemar y dañar gravemente. Poco a poco, Toya comenzó a quebrarse emocionalmente y se obsesionó con entrenar y superar a su padre y a All Might. También comenzó a odiar a su hermano Shoto por nacer como el producto perfecto de su padre y hacer que este repudiara su existencia, llegando a atacarlo a muerte cuando era solo un recién nacido, teniendo que ser detenido por su madre utilizando su don, dejándolo herido. Aquí es donde vemos lo que anteriormente describí como la necesidad afectiva que no era suplida en la vida de Toya. Primero, su padre le hace ver que solo vale en función de su poder o fuerza, y luego no le permite crecer en estos, como si de alguna manera se le negara la posibilidad de ser aceptado y ser amado, y esta sensación que generaban sus padres fue la que Toya comenzó a
desarrollar en sí mismo hacia él, al no aceptarse y no amarse por no ser digno de ello, aparentemente. Con el transcurso de los años, Toya siguió entrenando en secreto, obsesionado con superar a su padre y cumplir su mayor anhelo. Desarrolló un fuerte resentimiento hacia su madre también, hasta el punto de insultarla diciéndole que ella fue vendida por sus abuelos y que no tenía ninguna voluntad propia. Luego, este hizo sus llamas mucho más fuertes, se tornaron de un color azul, pero seguían dañándolo, a modo de una metáfora que ya les explicaré más adelante. Por supuesto, al igual que en su infancia, no obtuvo lo que buscó. Su padre seguía en una negativa en contra de él, y en un acto de frustración y mucha ira, Toya comenzó a arder incendiando un bosque completo. Todos pensaron que había muerto. De aquel incidente, luego de que se le dio por muerto y al despertar de un estado de coma, lo único que deseaba era volver con su familia y disculparse con ellos por las cosas que había dicho. Sin embargo, luego de ver que ya lo dejaron y que su padre seguía sometiendo a su hermano menor a entrenar, Toya sintió que había muerto por dentro ahora sí. Este sintió que el sentido de su vida, todo lo que creía, todo por lo que había luchado y por lo que vivía, era una gran mentira de su padre para aliviar su fuerte complejo de inferioridad al ser el número 2 en el mundo. A partir de ese momento, Toya abandonó su identidad y se vuelve un villano bajo el alias de Davi. Siendo Davi y ya como un joven adulto, Toya se muestra como una persona estoica, fría y distante, en ocasiones sarcástico e irreverente, pero también bastante astuto y audaz. Parece siempre esconder gran parte del conocimiento que tiene y se le nota una nueva faceta estratégica y cruel. Davi también es bastante grosero. En su primer encuentro con Tomura mostró una falta de modales y se mostró irrespetuoso con este, quien se suponía iba a ser su líder, dejando en evidencia el desagrado e incluso refiriéndole que estaba decepcionado que él iba a ser su superior. Davi tiene una visión cínica de los héroes y en muchas situaciones hace referencia al ideal que siguen estos de proteger primero las vidas de las personas antes que a ellos mismos, y se divierte mostrando la hipocresía de estos. Es decir, parece que Davi, dentro de su desarrollo personal, entendió que esa filantropía que refieren tener los héroes no es más sino otra forma de egoísmo y narcisismo en el que solo intentan engrandecer su imagen pública o personal. Davi se aprovecha del estilo de vida de los héroes y a veces parece estar más interesado en ridiculizarlos que en vencerlos. Similar a Spinner, Toya es fiel seguidor de Stein, el asesino de héroes, y es aquí donde nombramos por supuesto el trastorno antisocial de la personalidad que se desarrolló en la mente de Davi. Las personas que padecen esta patología no pueden adaptarse a las normas sociales, como lo son las leyes y los derechos individuales. Si bien este trastorno puede ser detectado a partir de los 15 años de edad, se estima que los síntomas y características se desarrollan desde la adolescencia. Las personas que padecen este trastorno sufren un mal de índole psiquiátrico, un grave cuadro de personalidad antisocial que les hace rehuir las normas preestablecidas. No saben y no pueden moldearse a ellas. A pesar de que saben que están haciendo un mal, actúan por impulso, cometiendo incluso delitos graves. Es común que se confunda este trastorno con otros conceptos parecidos, como podrían ser las conductas criminales o el perfil psicópata. Pero estos trastornos, aunque relacionados, tienen diferentes características, con diferentes tratamientos y consecuencias. Davi es un asesino en masa que no siente respeto por la vida de sus víctimas, a quienes mira como nada más que basura. En su búsqueda de nuevos integrantes para la Liga de Villanos, se encuentra en una ocasión con un grupo de aparentes villanos y al ver que no eran indicados para unírseles, los mató con sus llamas azules, calcinando sus cuerpos sin una pizca de lástima. Aunque en los antisociales la empatía no es completamente nula, por supuesto hay una pérdida de remordimiento o dolor ajeno bastante significativa a comparación de una persona normal. Pero como dije, su empatía no es nula. A pesar de mostrarse como un asesino y una persona muy apática, en el fondo también guarda sentimientos que expresa estando solo, como ocurre tras asesinar a Snatch, quien le había preguntado si nunca pensó en los familiares de las víctimas que asesinó, a lo que Toya piensa en voz alta que tiene cargo de conciencia por sus actos. Davi guarda un profundo rencor contra sus padres debido al daño que le causaron siendo un niño. Después de revelar su verdadera identidad a su padre y al resto de los que se encontraban en dicho lugar, Toya mostró ser muy inestable mentalmente y declaró que su único objetivo en la vida era destruir a su padre y arruinarle su vida para que sufriera, lo que nos muestra que a pesar del dolor y la edad, este aún no ha podido ni superar ni madurar en su pasado. Cuando Shoto le increpa acerca del ataque de Ending en el que Natsuo casi muere, él se mostró indiferente, exclamando que no le importa puesto que ya no siente nada por nadie, aparentemente. Este también demostró a toda la nación con una grabación la hipocresía de los héroes, diciendo que esos héroes a los que tanto admiraban solo piensan en ellos mismos, y los invitó a abrir los ojos, lo que anteriormente resaltamos como un criterio más profundo frente al tema de los héroes. A Davi se le ve disfrutar el infligir cualquier tipo de dolor a Endeavor, lo cual es visto cuando ataca a Nejire y se regodea diciendo que el futuro de otro chico ha sido quemado por
por las llamas de este héroe. El resentimiento y odio hacia su padre es lo único que lo ha mantenido con vida todos esos años, y sobrepasar los límites de su cuerpo demacrado, mostrándonos la personalidad obsesiva y autoexigente que se ha salido de control para Toya, llegando a las autolesiones. Para este personaje el pasado es imborrable, sin importar cuánto se esfuerce una persona en dejarlo atrás, y se considera a sí mismo como el vivo reflejo de aquello. Es por esto que sigue recordando su traumática infancia y aquel incidente en el que se le dio por muerto, a pesar de haber pasado más de 10 años después de ello. Y es irónico porque Toya planea morir luego de destruir a su padre Endeavor, mostrando así que su única razón de existir es su gran venganza, y en realidad lo que esto nos deja ver es que su razón de vida sigue siendo su padre, al igual de cuando era niño. En principio, su plan en la vida era satisfacer a su padre, ahora lo quiere hacer sufrir, pero lo que Dabi no se da cuenta es que este nunca ha vivido para él mismo. Su obsesión y frustración no le permiten buscar su propio sentido de vida, y sus poderes son la metáfora perfecta de su personalidad, un guerrero fuerte con capacidad de dañar a miles, que termina dañándose a sí mismo en el camino, mostrando así tendencias depresivas, siendo sus propias quemaduras una forma de autolesión, como dije. Al final, este aprendió a no estar orgulloso de sí mismo, a no amarse o aceptarse, y por eso está condenado a hacerse sufrir. Protagonista de una novela ni nada. Soy un estudiante universitario que le gusta leer, como podrías encontrar en cualquier sitio. Pero si por el bien de tu argumento fueras a escribir una historia conmigo como protagonista, ciertamente sería una tragedia. Frase por supuesto del protagonista de nuestro video de hoy, Kaneki. Y explicar este personaje a nivel psicológico no es tarea sencilla. El mismo argumento de la serie es el que me motiva en hacer este video dividido en dos partes, y dejando por supuesto por ahora al conocido Sasaki fuera de este análisis, el cual, si este video tiene mucho apoyo, lo analizaré especializadamente en una segunda parte de los trastornos de Kaneki, dado que es como una segunda vida, por decirlo de algún modo, aunque no sea así exactamente. Y la razón es sencilla: antes de ese evento hay mucho por analizar de Kaneki, pero antes de entrar siquiera con su infancia, como normalmente hacemos en los análisis, debo exponer el primer y más importante trastorno psicológico que posee Kaneki, dado que entendiendo este podemos encontrar mucho sentido al personaje, y hablo, claro, de su trastorno de identidad disociativa, el cual probablemente haya surgido luego de la fusión de su cuerpo con órganos de un ghoul, pero en mi opinión Kaneki ya sufría al menos la predisposición genética a este antes de estos mismos eventos, esto sí más influido por su infancia y su crianza. El trastorno de identidad disociativa, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, es un trastorno en el cual la persona está bajo el control de dos identidades o más diferentes a su forma común, es decir, formas alternativas a esta. Además, la persona no puede recordar información que normalmente recordaba fácilmente, como los acontecimientos cotidianos, información personal importante y o acontecimientos traumáticos o estresantes. Es decir, tiene lagunas en la memoria de acontecimientos personales pasados. Por ejemplo, la persona puede dejar de recordar ciertos periodos de tiempo durante la infancia o la adolescencia. En la forma de posesión, las diferentes identidades de la persona aparecen como si se tratara de un agente externo que ha tomado el control de la persona. Las formas de no posesión tienden a ser menos evidentes para los demás. La persona puede notar una alteración repentina de su sentido de sí mismo, tal vez sintiéndose como si fuera observadora de su propio discurso, emociones y acciones, en lugar de ser el agente. El trastorno de identidad disociativa suele aparecer en personas que sufrieron una tensión emocional abrumadora o un trauma durante la infancia. Y conociendo ya las características del trastorno de identidad disociativo, comencemos a analizar a Kaneki desde su infancia. Kaneki era una persona tímida y reservada, con Hyde siendo su único amigo. Él pasaba la mayoría de su tiempo leyendo libros, por lo general novelas que su padre le dejó. Era extremadamente gentil y aparentaba ser optimista la mayor parte del tiempo. Y esto ya nos habla de su personalidad, dado que una persona que lee es siempre alguien muy creativo e ingenioso. Esto es debido principalmente a que cada vez que leen ellos mismos imaginan la historia en su mente, de forma que de alguna manera también la crean, como si de una película se tratase. Además, son siempre muy cultos e inteligentes. Este tipo de personas suelen tener mucho más conocimiento que el resto gracias a los libros que leen, y además se interesan mucho más por todo aquello que aprenden día a día. Influenciado por su madre y una genuina modestia, él tomaba de buena manera la culpa y los castigos de los demás para ser alguien incapaz de las
lastimar a alguien y así ser alguien que absorbía los problemas ajenos. Sin embargo, con esta falta de acierto por lo general conseguía que lo maltrataran y le sacaran ventaja. Literalmente hay una frase que marca a Kaneki en su infancia y es: mejor es ser herido que herir a alguien. Realidad que se cumple al ser maltratado constantemente por su madre y al haber perdido de solo 4 años a su padre, eventos que impactaban a la personalidad de Kaneki, el cual sin darse cuenta comenzaría a reprimir toda la ira y el dolor que generaba ser víctima de maltratos y burlas, pero sus respuestas pasivas ante el peligro tenían una razón más profunda. Detrás de su generosa y gentil naturaleza tenía un gran miedo a estar solo. Desde que su madre murió, Kaneki formó una personalidad parecida a esta misma. Él despreciaba la idea de estar solo, por lo que trataba de proteger a aquellos que apreciaba. Así no tendría que afrontar su miedo a estar solo en el mundo. Es decir, que al final era su propio fin egoísta el que lo motivaba a no dañar a los demás, y no exactamente el respeto o la humildad. Después de que se convirtió en un ghoul, él se aferró a su lado humano para mantener su vida en el mundo humano. Él comenzó a trabajar en Anteiku y construyó una relación con los ghouls que ahí habían. Por sus experiencias, él había comenzado a tener interés en volverse más fuerte, por lo que comenzó a leer de artes marciales, así él podía protegerse a sí mismo y a las personas cercanas a él. Pero la presencia de Rise en su cabeza luego de su muerte nos hace pensar en un segundo gran trastorno en la mente de Kaneki, el cual me queda la duda entre dos tipos de trastornos, unos mentales y otros de percepción. Cuando hablo de los mentales me refiero al trastorno esquizoide de la personalidad o a las alucinaciones, y cuando hablo de trastornos de percepción me refiero a trastornos cualitativos en los que están las distorsiones perceptivas y dentro de ellas las ilusiones. Creo que en este caso y por el contexto, el más apropiado a diagnosticar para la mente de Kaneki eran las alucinaciones, siendo este víctima de ellas. Es decir, esa Rise de su mente era creada por su propio cerebro como una extensión mental de sí mismo, siendo esta un super yo que lo impulsaba a tomar decisiones que lo hacían cambiar frente a un aspecto que él mismo no se decidía a cambiar. Es como el inconsciente de Kaneki ayudando a su consciente. Tras su tiempo estando cautivo por el árbol Aogiri y estar sometido a constantes torturas a manos de Yamori, muchos piensan que la personalidad de Kaneki cambió, pero en mi opinión, más que un cambio, se trata de que en estos eventos y por sus cualidades tan similares a las que sufrió en su infancia, desatan su trastorno de identidad disociativa y nos deja ver una de sus otras personalidades, diferente a la que conocíamos. Él desecha su antigua ideología de ser lastimado antes que lastimar a los demás, jurando destruir a aquellos que se atreviesen a amenazar el lugar al que le pertenece. En su inconsciente, Kaneki come a Rise, la imagen de su lado ghoul. ¿Recuerdan que esta Rise era él mismo? Entonces es como si se comiera su parte inocente y débil. Esto representa cómo él acepta su parte ghoul dentro de él, ya no está influenciado por esto, esta vez siendo él quien toma el control de ella. Kaneki se vuelve más brutal y despiadado para proteger a sus amigos, todo ello mientras se mantiene completamente cuerdo. Ya no le tiene miedo a su lado ghoul. Como resultado, se vuelve mucho más violento durante sus batallas, como cuando comenzó a comerse a Kagune para volverse más fuerte y cuando rompió a Hayato 103 huesos de su cuerpo sin piedad. Abrazando su naturaleza ghoul, Kaneki desecha la idea de ser un humano también. Siempre que está cerca de la hambruna y pierde el control sobre su Kagune o Kaguha, él parece formar una tercera personalidad que imita a Rise o a Yamori. Él comenzaría a hablar con ellos, mostrando más la gravedad de su inestabilidad mental. Y en este punto sí ya podría hablar del posible trastorno esquizoide de la personalidad que mencioné anteriormente. El trastorno esquizoide de la personalidad es una afectación poco frecuente en la que las personas evitan las actividades sociales y continuamente evitan las interacciones con terceros. También tienen un rango de expresión emocional limitado. Es en los monólogos que tiene con Rise y Yamori que Kaneki habla de lo difícil que es resistirse a comer humanos. Kaneki también ataca a cualquier persona a su vista, incluso sus amigos, por lo que comienza a arrepentirse de sus acciones en este estado, o más bien, en esta personalidad. Tras la incursión al laboratorio de Kanou y atacar a Banjou, Kaneki comienza a volver a su antigua personalidad de antes del arco de Aogiri, por lo que entra en un periodo de búsqueda espiritual, buscando recuperar su lado humano, así como a estar inseguro del camino que ha tomado para volverse más fuerte. Comienza de verdad a preguntarse y buscar respuestas de individuos como Uta, Yomo o Yoshimura, para entender los incidentes que han sucedido alrededor de él desde que se volvió ghoul. Y recuerden la descripción del trastorno de personalidades múltiples de
Kaneki. Mientras actúa con una de sus personalidades, por ejemplo, la agresiva y despiadada, su personalidad tranquila, paciente y autocompadeciente no recuerda las acciones que este último hizo. Se explica como si fueran personas distintas que toman el control dentro de él, pero ellas no tienen mucho contacto entre sí, así provengan del mismo cuerpo. Hasta este punto de la historia hablamos únicamente de 3 personalidades, que por supuesto, y como aclaraba al inicio, podría alargarse en una segunda parte del video cuando analicemos a Sasaki y toda su historia posterior. Pero de lo que vimos el día de hoy fue una personalidad débil con miedo, siendo una víctima pasiva del maltrato y los acontecimientos negativos que vivió en su infancia, siendo esta la de mayor represión emocional y la que niega sus propias emociones. Recuerden que la negación es un mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto. Se rechazan aquellos aspectos de la realidad que se consideran desagradables. La segunda personalidad muestra una cara de ira y crueldad en Kaneki, siendo esta una respuesta activa a las torturas que él sufre, convirtiéndose en alguien osado, valiente e impulsivo, sin represión de emociones, pero también perdiendo el raciocinio y parte del autocontrol, aunque conservando la cordura. Y la tercera es una cara completamente instintiva y alocada que parece carecer de cualquier sentido moral, dejando literalmente los puros instintos tomar el control de cada decisión que toma el cuerpo de Kaneki, volviéndose por ello esta tercera la más peligrosa de todas. Y notan cómo el nivel de peligro en cada personalidad de Kaneki va incrementando, porque esto también tiene un sentido. Al final son respuestas inconscientes de la mente de Kaneki con el único fin de defenderse. Es decir, si él no está torturado e impulsado por Yamori a defenderse, hubiese sido difícil destapar su lado activo y agresivo. Hubiese sido difícil que se hubiera defendido por sí mismo, dado que siempre reprimía todo lo que sentía. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like, no te pierdas ningún otro video de esta semana, así que suscríbete. Su amigo Ness se despide y nos vemos mañana.